Mar, sí, es cierto, es cierto. Bueno, sigamos. Para los que van a empezar a ver el video, pues se nos olvidó grabar a todos y por eso ya estamos a medio camino, media clase. Bueno, pues estamos con el corolario este que nos dice si m tiene una raíz primitiva, por lo tanto tiene phi de m raíces primitivas. Tiene esa cantidad de raíces primitivas. Y bueno, como es raíz primitiva, como tiene una raíz primitiva le llamamos alfa, pues quiere decir que está pasando esto y esto, ¿no? Eso está pasando. ¿Sí? Bueno, esto quedó como nota. Nota. Ahora vámonos a la demostración. Ahora sí, y regreso al color azul. Ahora sí, esto quedó como nota. Es como si estuviéramos en la clase y me voy de lado. Siempre hacía yo eso. Escribía de un lado y si quería hacer alguna aclaración, algo, me iba del otro lado del pizarrón y ahí lo ponía para que no se mezclara con la demostración. Pues ahorita lo hago así en otro color. Y aparte, bueno, como está grabado, lo voy diciendo. Estoy aclarando que esto todavía no era parte de la demostración. Bueno, empecemos. La demostración que nos dice, sea alfa, lo que acabo de decir, sea alfa raíz primitiva módulo m. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Es decir, alfa a la phi de m congruente con 1 módulo m. Y me dirán, ya lo puso arriba así. No le hace, aunque sea redundante, pero para que quede bien claro. Ya como parte de la demostración. ¿Sí? Ya como parte de la demostración. Y el orden de alfa módulo. Esto es phi de m. Ahí está. ¿Sí? Por lo tanto, sigamos en la demostración. Por lo tanto, los residuos módulo m de alfa, alfa 2 hasta alfa phi de m son diferentes y primos con m, ¿sí? Y primos con diferentes y primos, ¿sí? Bueno, sigamos. Ahora, por el teorema, anterior, por un teorema anterior, no se puede confundir. Ahora, por un teorema anterior, porque se puede confundir con el anterior inmediato. Yo ahorita lo voy a recordar aquí. Ahora, por un teorema anterior, aquí se los voy a, mejor si lo voy a poner aquí en una ventana, por un teorema anterior, así, lo voy a poner en una ventanita, ¿sí? Por un teorema anterior, sea el orden de A módulo M, el orden este, acuérdense. Por lo tanto, el orden de A a la K, módulo M, es igual a E entre el máximo de E y K. ¿Se acuerdan? Ese lo demostramos. ¿Sí? Ese lo demostramos. Acuérdense. Acuérdense. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué decimos? Entonces, ahora, por un teorema anterior, que es este que acabo de poner aquí, ¿sí? ¿Qué diríamos? Por un teorema anterior, proponemos que el orden
el orden de alfa a la K, estoy tomando las potencias, fíjense. Módulo M es igual a phi de M, ¿sí? Es igual a phi de M, si pasa que K y phi de M son primos relativos. Fíjense qué es lo que acabo de hacer. Fíjense, aquí dijimos que alfa es raíz primitiva. Ahí está, raíz primitiva. Y está cumpliendo con que el orden pasa a eso y ahí está. Ahí está, alfa. Ahora, por otro lado, ¿qué estamos diciendo? Entonces, alfa raíz primitiva está cumpliendo con eso. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ahora tenemos el conjunto de las potencias de alfa. ¿Sí? El conjunto de las potencias. Sabemos que ese conjunto de potencias, ¿sí? Sabemos que ese conjunto de potencias son primos relativos porque lo acabamos de hacer hace un rato incluso. Lo recordamos. El conjunto de las potencias y M son primos relativos, ¿sí? Son primos, son diferentes y primos relativos con M. Lo hicimos ahorita en el caso para ver que era un sistema reducido de residuos. ¿Sí? Ahora, ¿qué decimos? Por el teorema anterior, el teorema hasta le pongo una flecha aquí, ahí está. Por el teorema anterior teníamos esto, ¿sí? Ahora, ¿qué decimos? Como alfa es raíz primitiva, acuérdense de esto, esta parte, acuérdense de esta. Aquí la estoy poniendo y vincúlenla con lo que está aquí. Vincúlenla con esto. Vincúlenla directamente con esto. Porque ahora, ¿qué estoy diciendo? Que alfa a la K y M, bueno, no y M, alfa, el orden de alfa a la K módulo M es igual a phi de M, o sea, quisiéramos que sea igual a phi de M, por eso digo, es igual a esto, si pasa que esto, porque acuérdense que tenemos esta parte precisamente, por eso puse el teorema, porque aquí abajo, déjenme ponerle ahorita el ojito, lo que estoy diciendo es que aquí abajo necesitaríamos tener el K, phi de M, así estaría completo, así, para que fuera igual que exactamente esto. Pero si pasa que K y phi de M son primos relativos, entonces me queda nada más directamente phi de M. Es decir, alfa a la K sería raíz primitiva. Sería raíz primitiva si el orden de alfa a la K módulo M es phi de M. Y eso pasaría si K y phi de M son primos relativos. Es lo que estoy diciendo ahí. Es cuando pongo el orden de alfa a la K módulo M es igual a tal, si pasa esto, solamente si pasa esto, sería raíz primitiva. Entonces, ¿y cuándo podría ser? ¿Cuándo podrían ser primos relativos? ¿O cuántos podrían ser? Claro, ¿qué estamos diciendo? Pues eso es cierto. Es más, ya le voy a quitar aquí para que no se confunda. Ya voy a quitar esto. O sea, lo que puse acá, esta parte, esta, no estoy diciendo nada que tenga que demostrar. Más bien ahí estoy diciendo, ¿va a pasar esto? Si sucede, si pasa que K y phi de M son primos relativos. Pues sí. ¿Y cuántas veces podría suceder eso? Tantas como K y phi de M son primos relativos. ¿Y cuántos podrían suceder? Porque aparte la K no pueden ser negativos, son las K de la potencia. Aquí está. Son las K de la potencia. Es decir, son de 1 a phi de M. ¿Cuántas puedo tener? Tantas K que sean primos relativos con phi de M, es decir, tantas como phi de M. Y ya acabamos. A ver, déjenme anotar eso. Voy a escribir. Voy a escribir. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? A ver, ¿cómo lo escribo?
Entonces, proponemos que pasa esto si pasa esto que está acá. Es decir, vamos a escribirlo así, coma. Es decir, alfa, perdón, ya puse A, alfa. Es decir, alfa a la K es raíz primitiva, módulo M, sí, solo sí. Estoy como que formalizando más. K y M son primos relativos. Y esto indica que existen. Entonces, como dije, ¿cuántos van a ser? ¿Cuántas Ks podrían ser? Porque acuérdense la pregunta, la pregunta es, si M tiene una raíz primitiva, por lo tanto, tiene phi de M raíces primitivas. De paso le arreglo aquí. Por lo tanto, como le borré hace rato, o sea, me dice, si tiene una raíz primitiva, por lo tanto, va a tener phi de M raíces primitivas. Y además, si les pregunto de una vez ahorita, ¿es un por lo menos o es un ya? Esas son. Eso se los voy a dejar que lo piensen. Y eso indica que existen tantas, vamos a ponerla así, que existen tantas raíces primitivas como existen existen Ks, no sé cómo ponerle para que no se confunda, existen tantas como existen Ks, es que no le quiero poner así, pues se puede confundir con potencia. ¿Cómo le pongo? Existen tantas como existen K, pues ya le pongo así. Tales como existen K, que son primos relativos con phi de M. Por lo tanto, existen, o aquí le puedo poner K, no, a lo mejor no le pongo nada. Existen phi de M raíces primitivas módulo M. Ahí está. Es decir, la clave estaba en esto. En la parte aquí. Que era lo mismo que aquí. Decir, a ver, si alfa a la K es raíz primitiva, lo teníamos acá. Si alfa a la K es raíz primitiva, entonces eso quiere decir que K y phi de M son primos relativos. Entonces, ¿cuántas Ks puedo tener? Pues tantas Ks que sean menores que phi de M, obviamente mayores que 0, y que sean primos relativos con phi de M. O sea, los números que están entre 1 y phi de M y que sean primos relativos con phi de M. ¿Cuántos son? Pues phi de M. Esos son. Porque estamos acostumbrados a decirlo cuando es M sola. Decimos, pues phi de M. Pero si aquí ahorita mi número, que es el que me va a decir con quién deben de ser primos relativos, es phi de M, porque phi de M es un número. Entonces ahora va a ser phi de M. Ese es el asunto. ¿Cómo vamos? Puro silencio. Está padre, nada más que hay que digerirla bien, ¿no? A ver, díganme algo. Aquí el chat, a ver, algo me están diciendo. La clase, grabar, pues sí, ya estoy grabando. Sí se está grabando. No, pues no se estaba grabando, pero ya. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien.
Ahí Vamos bien, vamos. profe. Son resultados que ya hay que irlos procesando bien en la cabeza. Hay que irlos entendiendo bien, pues poco a poco. Hay que ir digiriendo bien este asunto. ¿Sí? Bueno, pero está padre, ¿no? El phi de m. Phi de m. Eso está padre. Bueno, sigamos. 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 Vámonos a otro teorema. Vámonos a otro teorema. Este teorema va a conjuntar un montón de cosas. Un montón de lo que hemos estado viendo. Teorema. Bueno, tiene sus ventajas que tenemos en pizarra porque las clases pueden ser a color, ¿no? Si regresamos al pizarrón espantoso de polvo, ya no hay clases a color. Bueno, vamos a regresar. Bueno, eso yo creo, ¿verdad? Todos suponen que vamos a regresar, ¿verdad? Yo también. Teorema de Lucas. Teorema de Lucas, que a la vez es una, o lo que llaman los tests o pruebas de primalidad. Es un test de primalidad. Es una prueba de primalidad. De si tal y tal cosa cumple con tal, por lo tanto, n es primo. Pues es una prueba. Pues, o sea, no existe una prueba de primalidad que sea fácil. Pues si no, ya sabríamos, ya conoceríamos más primos, rápidamente podríamos desechar. Y esta es una prueba de primalidad, la prueba de Lucas, prueba de primalidad. No habíamos hablado de eso, porque ese es uno de los grandes retos de la matemática. Dado un número, saber si es primo o no. La bronca es que van creciendo y se va haciendo cada vez más enredado, pero siempre han existido esas grandes dudas, esas grandes metas de tratar de ir pues sobre las pruebas de primalidad y saber si un número es primo o no. Pues vamos a enunciar este. Sea n que pertenece a los enteros positivos. Ajá. No esperen una prueba facilita, ¿eh? Ya les dije, si fueran fáciles, no, hombre, pues ya. Si existen, o si existe, no, tiene que ser en... Si existe un X que pertenece a los enteros positivos, además X y N primos relativos, tal que X a la N menos 1 congruente con 1 módulo N. Tiene que cumplir con estas dos cosas. Y X a la N menos 1 entre Q no es congruente, es un no. No es congruente con 1 módulo N para todo factor primo Q de N menos 1. Por lo tanto, todas las puse igual, creo. Por lo tanto, N es primo. Ahí está la prueba de primalidad. Yo les dije, no esperen jamás una prueba de primalidad así facilita, salvo la criba de Eratóstenes, pero no se llegaba muy lejos. Esta de Lucas, pues no está nada obvia de ver, pero la demostración no está tan enredada, no se crean. Con lo que hemos estado viendo, precisamente por eso es parte de la teoría de este tema. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos a n en los enteros positivos. Entonces, si existe x en los enteros positivos tal que se están cumpliendo esas dos congruencias, o no se está cumpliendo la segunda más bien, una sí y otra no, donde q sí es cualquiera de los factores primos de n menos 1, por eso abajo dice para todo factor primo q de n menos 1, o sea, no se debe de cumplir ninguna de esas congruencias que tengamos. O sea, nunca se va a dar que sea primo relativo el cociente que tienen ahí.
¿sí? Que sea congruente con, perdón, nunca se va a dar que sea congruente con 1. ¿Sí? No se va a dar. Por lo tanto, si existe esa X y se dan esas relaciones de congruencia, por lo tanto, n es primo. Ahí está. N es primo. ¿Sí? N es primo. Bueno, pues empecemos la demostración. A ver, para que ahorita, todo depende del tiempo. A lo mejor sí hacemos una pausa. A ver, sí, vaya, sí puedo hacer algunas pausas, de ahí lo dejamos, porque no la voy a terminar. Demostremos. Fíjense, fíjense, vamos a empezar con el orden. Vamos a empezar con el orden, ¿sí? Sea el orden de X módulo N igual a E, ¿sí? Es decir, ya saben, lo pongo acá abajo, X a la E, congruente con 1, módulo N. Ya saben eso. Ya luego no lo voy a poner, pero todavía lo sigo poniendo. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, bueno, no por lo tanto, un I. Y como por hipótesis, voy con la hipótesis, y como X a la n-1 es congruente con 1 módulo N, ¿sí? Módulo N, por lo tanto, E divide a n-1, ¿no? O sea, estoy partiendo aquí, miren, ¿qué me dice la hipótesis? Me dice si existe X tal que tal y tal. Ah, pues tengo de entrada la congruencia, el X a la n-1 congruente con 1 módulo N, ¿sí? Por otro lado, si me están diciendo si existe X, entonces estamos dando por hecho que existe la X, ¿sí? Que existe la X, entonces, ¿qué? Puedo pensar que si existe esa X, pienso en el orden módulo N y pienso que es E. Pues órale, E. Pero si ese es el orden, entonces el orden va a dividir a cualquiera de las potencias. Por lo tanto, divide a n-1, que es la congruencia que tengo por la hipótesis. ¿Sí? Porque aparte el x a la n-1 congruente con 1 está cumpliendo con las características para hablar del orden. Porque aparte era clave que se dijera x y n primos relativos. Primos relativos. Para que se pudiera hablar del orden, entonces lo podemos hacer. ¿Sí? Lo podemos hacer. Por lo tanto, nada nuevo ahorita. N-1 es igual a K por E. A K por E. Para acá, que pertenece a los enteros. Nada novedoso. ¿Sí? Nada novedoso. Ahora, sea Q, vámonos con Q. Sea Q un factor primo de K. ¿Sí? Un factor primo de K. Lo pongo aquí entre paréntesis. Que a la vez, es factor de n-1. ¿Por qué qué? ¿Por qué estoy diciendo K? Q factor de K. Aquí está K. Pero cualquier factor de K va a ser factor de n-1. Estamos de acuerdo, ¿no? Va a ser factor de n-1. ¿Sí? O sea, nada novedoso. Por lo tanto, ¿qué tendremos? Por lo tanto, fíjense, x a la n, x a la n-1 entre q, ¿sí? Va a ser igual a x a la k por e entre q,
Y esto va a ser igual a x a la e elevado a la k entre q. No hice otra cosa más que estarle ahí jugando con las potencias. Pero lo necesitamos. O sea, ahorita son igualdades, ¿eh? No dije nada. Aparte, no estoy con el riesgo de que n-1 entre q sea que no fuera entero. Porque acabamos de decir que q es factor de k y a la vez va a ser factor de n-1. Entonces, n-1 entre q es un entero, no hay problema. ¿Sí? Y a la vez n-1, aquí lo tenemos arriba, es k por e, por eso reemplazo aquí. ¿Sí? Por eso reemplacé ahí, sustituí. Es k por e. Y luego pues ya le moví nada más ahí a las potencias en esta parte, en los factores. ¿Sí? No hice otra cosa más que eso. ¿Sí? Por lo tanto, o un y como x a la e es congruente con 1 módulo n, ¿sí? Por lo tanto, y a lo mejor aquí me detengo. Por lo tanto, x a la e elevado a la k entre q, ¿sí? Es congruente con 1 módulo n. No hice nada. Simplemente elevé ambos lados de la congruencia. Porque aparte k entre q es un entero, porque estamos diciendo que q es un factor de k, es un entero. Aquí hago la pausa. Ahí me quedo. Déjenme...